Vamos con el análisis de mercado. Joaquín Robles, XTB España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, una sesión en la que los retrocesos se hacen cada vez más palpables, sobre todo en el caso del IBEX, ya pierde por encima del punto porcentual, y el DAX, que también se acerca a este hueco bajista del 1% y alejándose, como comentábamos ayer, de esos 16.000 enteros que parece que se le hacen muy difíciles de volver a conseguir. Sí, desde luego, hoy esperábamos un mes, ¿no?, de agosto tranquilo, sobre todo después de finalizar el pasado mes de julio en máximos anuales en la gran parte de los índices europeos, pero bueno, no está siendo tanto por los datos o referencias económicas programadas, sino por las no programadas, ¿no? La semana pasada, con esa noticia de que Fitch decidía rebajar la calificación crediticia. Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas de conexión con Joaquín Robles, analista de XTB, comentando esta situación de los mercados en la que, como decíamos, el DAX sigue perdiendo a esta hora de la mañana y ya se acerca y supera el punto porcentual de pérdidas el índice alemán. Me parece que te tenemos por ahí, Joaquín, otra vez. Sí, ¿qué tal? Pues vamos a volver con el análisis. La situación de mercado, habiendo conocido ese dato de inflación en Alemania, que da la campanada por positivo, porque se rebaja más de lo que teníamos hasta ahora y sobre todo de la subyacente, que retrocede. Sí, se rebaja más, pero bueno, como comentábamos, todavía muy lejos, ¿no?, del objetivo, pero es verdad que puede forzar, ¿no?, al Banco Central Europeo a suavizar el ritmo de las subidas y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que poco a poco pues también se está viendo, ¿no?, el deterioro que está generando en la economía europea este escenario, ¿no?, de alta inflación y subidas de tipos de interés. De hecho, tanto la zona euro como en Alemania están en recesión. Es verdad que de momento está siendo muy suave y se espera que sea breve, pero podríamos ver, ¿no?, un tercer trimestre consecutivo de crecimiento negativo. Y luego, como comentábamos, ¿no?, quizá una sesión marcada fundamentalmente por esa decisión del gobierno italiano de imponer un impuesto, ¿no?, a los beneficios extraordinarios, ¿no?, de la banca. Es verdad que para ayudar en otras partidas, y el miedo ahora mismo en el mercado es que esto se pueda extender a otros países, ¿no? Al final, la gran parte, ¿no?, de las potencias europeas están teniendo muy complicado para cumplir los objetivos de déficit y están tratando, ¿no?, de sacar otras partidas bueno, pues de nuevos impuestos, ¿no?, como el que ha pasado aquí en España, por ejemplo, con las compañías eléctricas, con la banca, y como el que está ocurriendo, ¿no?, en Italia, que es todavía mayor, ¿no?, al que se impuso aquí en España a finales del año pasado. Bueno, pero la sorpresa no sé si se ha tomado porque no se esperaba que un ejecutivo como el de Meloni aprobara un impuesto al sector o simplemente porque no lo tenían en Italia y no era una cosa que se fuera a anunciar. Sí, yo creo que hay dos factores, ¿no? El primero de ellos es que no se esperaba esta medida, no se estaba especulando durante las últimas semanas con la aplicación de este impuesto, y luego también, bueno, pues por el efecto contagio, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que el sector bancario es el más vulnerable precisamente, ¿no?, a la incertidumbre, y bueno, pues el hecho de a lo mejor no contar, ¿no?, con un marco fiscal y regulatorio estable en un país como el italiano, pues puede generar dudas al resto del sector. Además, es uno de los que mejor se ha comportado en esta temporada de resultados. De hecho, el 69% de las entidades europeas han logrado batir expectativas durante este segundo trimestre del año, y ya vimos como muchas de ellas presentaron incluso los mejores beneficios en su historia durante el año 2022, teniendo en cuenta que las subidas de tipos llegaron prácticamente a mitad de años. Así que, bueno, veremos, ¿no?, cómo lo recogen durante las próximas semanas, durante los próximos meses, pero esto obviamente pues reduce, ¿no?, directamente el beneficio, ¿no?, que puedan tener, por lo que va a producir un ajuste de las valoraciones importantes durante las próximas sesiones. Luego hemos tenido esa referencia macro que ha llevado a Asia a teñirse de rojo a lo largo de esta sesión, ese comercio exterior que sufre su caída interanual más fuerte en julio desde el comienzo de la COVID, que es remarcable porque son más de 3 años e incluso en el marco de esa política COVID-0 de haberse relajado ya durante los cierres de los 3 años que llevaba China. Sí, muy mal dato de importaciones y de exportaciones, ¿no? De hecho, han sido mucho peores de los del pasado julio, que ya alertaron, ¿no?, a los inversores por esas dificultades en el comercio exterior. Es un 14%, ¿no?, de caída, muy destacable para el gigante asiático, y que sigue ejerciendo todavía más presión, ¿no?, como comentábamos también ayer, tanto al gobierno como al Banco Popular de China para la aplicación de nuevos estímulos. Se anunció recientemente un cambio en el presidente, ¿no?, del Banco Popular de China, pero parece que tampoco va a traer, ¿no?, un giro de 180
180 grados, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo se va desenvolviendo. Es verdad que las perspectivas de crecimiento que tenía el gobierno sí que se están cumpliendo, las que no se están cumpliendo eran las que tenía el mercado, que quizá esperaba, bueno, pues un rebote mucho mayor, ¿no? Después de prácticamente 3 años de políticas de COVID cero. Así que, bueno, veremos cómo se va desarrollando. Nosotros desde XTB seguimos pensando que puede ser una muy buena oportunidad de inversión, invertir ahora mismo en la economía china, quizás a través de un ETF, de una manera mucho más globalizada. Seguimos pensando que la segunda economía mundial, tarde o temprano, empezará a recuperarse. Ellos no tienen a lo mejor la problemática que el resto de economías mundiales de la inflación. De hecho, se publicará mañana precisamente el dato de inflación y se espera un 0% respecto al mismo mes el año anterior y bueno, es un poco lo que también traía, ¿no? La apertura de esta sesión bajista. Pues pendientes de cómo avancemos a lo largo de esta jornada. Joaquín Robles, analista de XTB, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Igualmente, muchas gracias.